El régimen simple de tributación también integra el denominado Impuesto de Industria y Comercio Consolidado, que está conformado por el Impuesto de Industria y Comercio, su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil, que son propiedad de los municipios y distritos de este país. Es muy importante que los distritos y municipios sepan que tienen la obligación de adoptar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado hasta el 31 de diciembre del año 2020, para aquellos municipios que no la integraron antes del 31 de diciembre del 2019. Para esto, los consejos municipales deben aprobar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio, adoptando una única tarifa con base en los formatos establecidos por el decreto reglamentario del régimen simple y que en todo caso deben respetar los límites legales respecto de las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Asimismo, es muy importante que los distritos y municipios conozcan que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del régimen simple de tributación. Al respecto, y con base en unas demandas de constitucionalidad que acusaban al régimen simple de violar la autonomía de los territorios, la Corte Constitucional dijo muy claramente en una sentencia del año 2019 que el régimen simple era constitucional en cuanto no violaba la autonomía de los distritos y municipios. Esto porque, según la Corte Constitucional, los elementos propios del tributo se mantenían incólumes, es decir, los elementos esenciales del Impuesto de Industria y Comercio se mantenían idénticos como los establece la ley. Es muy importante también resaltar que la Corte Constitucional señaló que lo único que limitaban a los municipios el régimen simple de tributación era la capacidad de recaudo del Impuesto de Industria y Comercio, pero esto, al no ser un elemento esencial del tributo, no constituía una vulneración del principio de autonomía territorial. Señaló asimismo la Corte Constitucional que el régimen simple de tributación ni eliminaba el Impuesto de Industria y Comercio ni le quitaba la administración del Impuesto de Industria y Comercio a los municipios. Al respecto, es importante señalar que lo único que va a hacer la Nación por vía del Ministerio de Hacienda y de la DIAN es el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio. Es decir, nosotros vamos a obrar como un verdadero banco. Según lo que el contribuyente nos liquide en los formularios del régimen simple de tributación, nosotros le transferiremos los recursos a los distritos y municipios. El régimen simple de tributación trae entonces diferentes beneficios para los municipios relacionados con el Impuesto de Industria y Comercio Consolidado. Veamos. Primer beneficio, formalidad de los sectores productivos en el municipio respectivo. En el régimen simple de tributación actualmente tenemos cerca de 12.000 inscritos a nivel nacional. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2019 teníamos cerca de 8.500 inscritos. De esos 8.500 inscritos encontramos que el 55% están inscritos en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Pues bien, nosotros compartimos información con estas ciudades y encontramos cifras espectaculares. Por ejemplo, en Barranquilla, cerca del 50% de los contribuyentes inscritos en el régimen simple nunca le habían pagado un solo peso a esa ciudad por concepto de Impuesto de Industria y Comercio. En Bogotá, cerca del 36% de los contribuyentes no estaban inscritos ante la Secretaría de Hacienda y en Medellín cerca del 38%. En Cali, según nos informó la Secretaría de Hacienda, cerca del 58% de los inscritos en el régimen simple en esa ciudad nunca les había pagado impuestos. Esto quiere decir que hay personas formalizándose en este momento, lo que va a traer mayores ingresos a los municipios. Asimismo, encontramos que cerca del 31% de los contribuyentes inscritos en el régimen simple a nivel nacional no tenían registro único tributario antes del 2019 y del 69% de los inscritos en el régimen simple que ya tenían registro único tributario, cerca del 10% nunca le había pagado impuestos a la nación. Quiere decir esto, señoras y señores, que el régimen simple de tributación es formidable para la formalización de los sectores productivos de las ciudades. Segundo beneficio, aumento de los ingresos tributarios de los municipios. Según cálculos realizados por diferentes profesionales en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, consideramos que los municipios, dependiendo de su tamaño, pueden aumentar el ingreso por concepto de Impuesto de Industria y Comercio por cuenta del régimen simple de tributación. Se han hecho cálculos que por vía de la adopción de tarifas dentro del marco establecido en la ley, los municipios pueden incrementar, dependiendo de su tamaño, los ingresos hasta en un 100% de los que recaudan actualmente. Para eso es muy importante que los municipios adopten todas las estrategias necesarias para incentivar el régimen simple en sus municipios. Tercer beneficio,
Intercambio de información en línea. Por mandato de la Ley 2010 del 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le entregará a los distritos y municipios diferente información del régimen simple. Por ejemplo, los distritos y municipios podrán consultar en línea toda la información de los contribuyentes inscritos en el régimen simple de su municipio. Pero eso no es todo, podrán consultar además la información de todos los contribuyentes inscritos en el régimen simple a nivel nacional. Esta consulta no se hará de forma masiva, como se hace con los contribuyentes del propio municipio, sino se hará de forma individual. En segundo lugar, los municipios podrán consultar en línea también la información relacionada con las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado. No solamente las de todos los contribuyentes de su municipio, sino también de los contribuyentes inscritos en el régimen simple a nivel nacional. Para todo lo anterior, la DIAN está probando en este momento todos los aplicativos que le permitirán a los distritos y municipios realizar esta consulta en línea y en forma permanente. Asimismo, los municipios le tendrán que entregar a la DIAN toda la información del Impuesto de Industria y Comercio necesaria para que podamos realizar todos los programas de fiscalización conjunta. Esta información nos la entregarán los municipios mediante los mecanismos que ya conocen para entrega de información exógena. Cuarto beneficio: fiscalización conjunta. La fiscalización conjunta es un mandato de la Ley 2010 del 2019. Mediante esta, los distritos y municipios aunaremos esfuerzos para poder atacar la evasión y la informalidad. En el año 2020 desarrollaremos el decreto reglamentario de la fiscalización conjunta, en la que esperamos participen los municipios a través de las asociaciones que los agrupan, esto es, Asocapitales y Fede Municipios. Quinto beneficio: los municipios tendrán los recursos que recaudemos por concepto de Impuesto de Industria y Comercio Consolidado en hasta 12 días hábiles a partir del día siguiente del recaudo por parte de la Nación. Es muy importante que sepan que esto está garantizado reglamentariamente y, además de todo, en muchos casos es un tiempo mucho menor que los tiempos que algunos bancos tienen la plata de los municipios por cuenta de los convenios de reciprocidad. Sexto beneficio: autonomía en la administración de sus recursos. Como hemos mencionado, los dineros provenientes del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado siguen siendo de los municipios y por tanto seguirán teniendo la administración de los mismos. La Nación únicamente los recaudará y lo transferirá en un tiempo máximo de 12 días hábiles. ¿Cómo se manejarán los recursos que recaude la Nación respecto del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado? Al respecto, es muy importante señalar lo siguiente: la DIAN no administrará esos recursos, únicamente los recaudará para posteriormente remitirlos a los municipios o distritos. Es plata de ustedes. Los recursos no entrarán al presupuesto de la Nación, tampoco será ningún descuento respecto de ellos, ni por su manejo, ni tampoco por cualquier cuenta que exista entre los distritos y municipios. Y finalmente, tampoco cruzará con ninguna cuenta interna. ¿Cómo se realizará el recaudo del ICA? Pues bien, la Ley 2010 del 2019 establece un periodo de transición que viene operando desde el año 2019 y que seguirá operando en el año 2020. Según este periodo de transición, todos los contribuyentes que opten por el régimen simple durante el año 2020 y que optaron durante el año 2019 tendrán que seguir pagándole el ICA durante el año 2020 a todos los municipios del país. Solamente a partir del 1 de enero del año 2021, los recursos del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado se recaudarán a través del mecanismo del régimen simple. ¿Esto qué quiere decir? Que los contribuyentes van a ir a pagar a sus municipios el Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberín, y la DIAN, cuando presenten la declaración anual del régimen simple de tributación, les descontará esos valores que han pagado previamente. Así las cosas, el contribuyente del régimen simple debe declarar y pagar el ICA en sus municipios y pagar los anticipos y la declaración del régimen simple. Luego nosotros le descontaremos la plata pagada. Finalmente, es muy importante mencionar que la Ley 2010 del 2019 también estableció que si los municipios adoptaron la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado antes del 27 de diciembre del año 2019, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 2010 del 2019, esos municipios recaudarán su Impuesto de Industria y Comercio
a partir del 1 de enero. ¿Qué quiere decir esto? Que si un municipio adoptó y publicó las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado antes del 27 de diciembre del 2019 y lo informó en debida forma a la DIAN, los contribuyentes del régimen simple que quieran o que necesiten liquidar el impuesto de esos municipios ya podrán hacerlo a partir del año 2020 por medio del régimen simple de tributación. ¿Cuáles son esos municipios? Hasta el momento, varios municipios han adoptado la tarifa, no más de 10 o de 11 municipios pequeños en departamentos como La Guajira, el Quindío y el Valle. Sin embargo, solamente Roldanillo en el Valle e Hispania en Antioquia nos han informado en debida forma esta aprobación. Municipios como Salento en el Quindío o algunos de La Guajira simplemente nos remitirán una información que hace falta para que podamos empezar a recaudar el impuesto. Usted, señor contribuyente, no se preocupe, porque cuando entre a diligenciar el formulario 2593 va a encontrar cuáles son esos municipios a donde ya no tiene que ir y podrá liquidar el impuesto de industria y comercio en el régimen simple de tributación. La verdad, para el año 2020 son muy pocos. Así las cosas, los distritos y los municipios tienen un claro desafío: aprobar la tarifa del impuesto de industria y comercio antes del 31 de diciembre del año 2020. Esto mediante un acuerdo del Consejo Municipal, e informarnos la tarifa antes del 31 de enero del año 2020 mediante los mecanismos virtuales que ya tiene disponible la DIAN. Finalmente, señores municipios y distritos, los invitamos a participar activamente en la difusión y masificación del régimen simple de tributación para que puedan gozar de todos los beneficios. Nuestras direcciones seccionales a nivel nacional están esperándolos para poder trabajar conjuntamente por el bien del municipio y por el bien del país.